Vamos a orar así como estamos. Bendito Padre, alabamos tu nombre esta noche. Gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por la fidelidad y la unidad de tu iglesia, Leona Vicario, quien apartando este tiempo para ti, viene a adorarte, viene a abrirte el corazón para escuchar tu voz. Esta noche, Señor, uno de los atributos de tu carácter es que nosotros podamos pulir el nuestro en la medida que recibimos la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, que esta noche podamos comprender cuál es tu plan para nuestra vida. En tu mano nos colocamos en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias a nuestros directores de canto una vez más. Hermanos, muy buenas noches. Ayer tuvimos una linda asistencia, hoy está mejor. Ayer sabemos que fue un día muy bendecido en el parque. Nuestro colegio fue testimonio a muchas personas que asistieron a este evento público acerca de lo que nosotros creemos en Jesús. En estos días que se habla mucho de regalos, de fiestas, nosotros no celebramos una fiesta, nosotros simplemente conmemoramos, agradecemos que Jesús es nuestro Salvador, que es lo que le da sentido y rumbo a nuestra vida. Y bueno, la semana prácticamente llegamos a la mitad. Ya mañana comienza el descenso de la semana, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y sábado será un día de mucha bendición. Estamos orando por varias personas. Ya una persona decidió bautizarse, pero hay otras personas por las cuales estamos orando que Dios toque sus corazones esta semana y con Cristo puedan tomar su decisión de aceptarle por el resto de sus vidas. También estamos orando por el sábado ser un día de unidad en la iglesia. La adoración a Dios es individual, pero también es grupal. Y para ello hay que orar que Dios nos una completamente este sábado. Así que hay que prepararnos para esta fiesta espiritual del sábado. Así que estamos felices, estamos contentos, seguimos visitando hogares. Quiero volver a decir, porque de pronto a veces alguien puede pensar algo distinto, ¿no? Nosotros visitamos casas con la única intención de convivir y de orar juntos. Y gracias a quienes nos han permitido ir a su casa. Cuánto he valorado escuchar sus historias, cuánto he valorado cómo conocieron a Jesús, cuánto he valorado y me ha fortalecido a mí también. Ocurre un fenómeno cuando uno visita a alguien. Si usted acostumbra a visitar hogares porque pertenece a una comisión de visitación, de mayordomía o de nombramientos, usted comprobará algo. Cuando uno visita a alguien, realmente el bendecido no es quien recibe la visita. Generalmente creemos eso, que yo visité al doctor y wow, el doctor dice, pastor, gracias porque su presencia, su visita, su palabra de Dios, que es la Biblia, me bendijo. Sí, es una bendición estudiar la palabra, pero realmente la bendición más grande es para el que hace la visita, es decir, su servidor. Eso fortalece nuestra vida espiritual. Así que es una bendición el que podamos visitar los unos con los otros. Ya prácticamente mañana es nuestro último día de visitación. Ha sido una agenda muy linda, muy intensa, pero con ese propósito. Y gracias, hermanos, por así permitirlo y disfrutarlo. Cometí un error, hablé de los queques, ahora me regalan muchos. Yo ya no sé qué hacer con tantos queques. Creo que debo de hacer lo que hace el Señor. Si, hijo, yo te bendigo, tú debes compartir a otros también. Yo tengo que buscar a alguien a quien compartirle, porque ya tengo bastante queque. Muy ricos, he probado de todo, ¿no? Así que, pues, qué lindo, mis hermanos. Gracias a Dios por llegar hasta este momento. Esta noche quiero que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles. Conforme al carácter de Jesús, el Señor esta noche quiere hablar un mensaje a la iglesia.
Al decir iglesia, hay un mensaje individual y después grupal. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, hay un problema en una iglesia, en la iglesia de Éfeso. Y conforme al carácter de Dios, no es normal vivir así. No pueden acostumbrarse a vivir así. Y mira el problema. Vamos a leerlo. Hechos 19. Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló ¿a cuántos discípulos? A ciertos. Esa palabra ciertos, y según la historia, nos dice que quedaban muy pocos discípulos en la iglesia. El versículo 2. Pablo preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron: ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremenda respuesta! Entonces dijo: ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo Pablo puesto las manos sobre ellos, vino ¿qué? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, profetizaban. Eran entre todos 12 hombres. La historia dice, no nos podemos detener mucho por el tiempo, que Pablo ya había sido pastor de la iglesia de Éfeso antes. Pero el trabajo de Pablo no podía estacionarse en una sola iglesia. Constantemente él tenía un recorrido en toda la zona. Lo mejor que hacía Pablo era inspirar e instruir para que otros miembros de la iglesia tomaran el liderazgo en la iglesia. Porque la iglesia es de Dios y Dios pone líderes para trabajar en la iglesia. Conforme al carácter de Dios, es el modelo que desea en su iglesia, que todos quienes seamos líderes de la iglesia y quienes seamos miembros de la iglesia, debemos estar alineados al carácter de Dios. Y el carácter de Dios lo regula la presencia del Espíritu Santo. Y esto lo estudiamos la semana pasada en la escuela sabática tan atinadamente. En la iglesia, quien regula el aspirar el carácter de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Y en esta iglesia de Éfeso ya quedaban pocos miembros, estaban divididos. Y es que en la división de esa iglesia se debía a dos factores, a dos grupos. El primero, la mitad de esa iglesia eran judíos que habían salido de Jerusalén y que ahora vivían en Éfeso, pero estos judíos habían salido en la espalda con tantas tradiciones y formalismos que se iban al extremo, muy legalistas, muy exigentes, pero con carencia de amor. Y es que la ley es la ley de Dios, los principios son los principios de Dios y deben sostenerse. Pero el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, justamente enfocó su ministerio a eso, a decir: el reflejo de mi carácter, antes que una ley, es el amor. ¿Qué es? El amor. Y por eso golpeaba el corazón de los fariseos, golpeaba el corazón de los sacerdotes, porque ellos decían que el reflejo del carácter de Dios era solamente guardar leyes y reglamentos, ritos. Es como decir ahora, aquí en la iglesia, el mejor adventista de esta iglesia, el mejor miembro, es el que se viste mejor el sábado, porque eso agrada a Dios. Es como decir, no, aquel que llega temprano, el que nunca falla un culto, es el más consagrado de esta iglesia. Es como decir, en esta iglesia el que refleja el carácter de Dios es el que trae más ofrendas el sábado, el que llena este cofre de dinero, es el que refleja el carácter de Dios. En esta iglesia, el que tiene más carros, si tiene 5, wow, qué consagrado,
caeríamos en lo mismo. Porque etiquetaríamos a las personas diciendo, por lo que yo soy, el que tenga más años en la iglesia, porque refleja el carácter de Dios. Tú que eres nuevo no reflejas nada. Eso es lo que pensaban en esencia los judíos. Se habían ido al extremo. Y eso estaba dañando y minando la iglesia, porque el que no entraba en ese plan, o para ellos no calificaba el carácter de Dios, los tachaban, decían, tú no sirves, siéntate. Es más, si ya no vengas a la iglesia, mejor ni vengas, no te necesitamos. El extremo. Ojo, no estoy relajando los principios son universales y son eternos. Y eso no está en cuestión jamás. Pero la forma como nosotros aplicamos los principios conforme al carácter de Dios y su amor emana del Espíritu Santo. No es una estrategia humana. Por otro lado, en la iglesia de Éfeso había un grupo de hermanos que le llama la Biblia gentiles. Usted ha leído acerca de quiénes son los gentiles. Ellos eran personas que no nacieron en el judaísmo, nacieron en Roma, nacieron en Grecia, con principios paganos, pero el evangelio los alcanzó. El problema de este grupo, que si bien es cierto eran bebés espirituales, estaban naciendo en la iglesia, el problema de ellos es que eran muy liberales. La sinagoga decía, miren hermanos, hay fiesta en el parque de Éfeso, les recomendamos no ir. Ellos dicen, ¿y qué tiene? Si no voy a ir a bailar, yo no voy a ver qué artista llegó a cantar y a bailar. Y no tiene nada de malo. Hermanos, les recomendamos que no compren carne sacrificada a ídolos. ¿A poco? Eso yo toda la vida he comprado esa carne. A mí la iglesia no me va a decir qué carne no voy a comprar. O sea, también si van al extremo, esa iglesia es un martirio. Entonces, cuando Pablo regresa a la iglesia y ve que ya no hay la misma cantidad de miembros, ve que están divididos, ve que hay problema, lanza la pregunta: ¿ustedes cuando se bautizaron recibieron el Espíritu Santo conforme al carácter de Dios? Y ellos dijeron, no conocemos al Espíritu Santo. ¿Qué problema? Ahí está el problema. La vida de cristianos, de pastores, de familias, de iglesias que no tienen la presencia del Espíritu Santo conforme al carácter de Dios, son vidas vacías y sin propósito. Solo hacen ruido, solo asisten, solo hacen obras, pero su vida es vacía porque hay una carencia tremenda de amor. Y conviene, hermanos, con toda sinceridad esta noche, hacernos esa pregunta: ¿yo tengo al Espíritu Santo en mi vida? Yo, Pastor Balán, 36 años de edad, 14 años por la gracia de Dios ser pastor, adventista de segunda generación, ex hijo de pastor. Yo en verdad tengo la presencia de mi vida del Espíritu Santo. ¿En verdad tiene sentido lo que hago para Dios? Conviene que tú también analices: yo, fulano de tal, tantos años en la iglesia, tanto conocimiento del manual, tanto conocimiento profético, yo tanto que le he dado para hacer templos, tanta ofrenda que he traído, tanto liderazgo que le he dado a Dios al cumplir los cargos, tantas veces que he ido a la iglesia, tanta ayuda buena que ha dado a otros. Yo tengo al Espíritu Santo en mi vida. Para responder esta profunda pregunta, la misma Biblia nos contesta, y hay dos formas de saber, según la Biblia, si el Espíritu Santo está morando en nuestra vida. La primera está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Esa es la primera manera de analizar si el Espíritu Santo está en mi vida. Porque de pronto nadie de nosotros puede captarse y decir: yo tengo al Espíritu Santo, pastor. No. El Espíritu Santo se revela, somos el reflejo del carácter de Dios por la presencia del Espíritu Santo. Pero lo que
que sí podemos saber al hacer un análisis sincero de nuestra vida es cómo está ese carácter. Y dice Gálatas 5, 22 al 23, porque el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué cosa dice? La primera evidencia que conviene hacer análisis esta noche es: yo tengo estos frutos espirituales en mi vida. Estos se miden en cómo yo actúo con mi prójimo. Y de paso, el verdadero prójimo no es mi pariente cercano que yo le digo: cuñado, te falta dinero, yo te lo presto y tú después me lo pagas, porque cuando yo necesite dinero tú me vas a prestar. ¿Ah? Hermano, me quedé tirado en la carretera, ven por mí, hoy por mí, mañana por ti. El día que tú estés tirado, no importa la hora, tú háblame, mi hermano, yo voy por ti. Hoy ayúdame en la cocina, quiero que cocines conmigo, porque cuando tú tengas un banquete, yo voy contigo a ayudarte. Oye, qué tremenda ayuda humanitaria. ¿Cómo se aman a los hermanos? Ayudan entre ellos. Ese no es el prójimo. El prójimo es aquel que por ayudarle tú no esperas nada a cambio. Es más, el prójimo mismo te puede hacer un daño a ti, te puede hasta asaltar. Me llamó la atención este año en una iglesia en Mérida. Se hizo el clásico experimento social de que pararon en la entrada de la iglesia a alguien que nadie conocía, pero iba vestido con ropas rotas, iba con ropas olorientas, iba con barba, iba sucio, con la mano extendida pidiendo dinero. Y yo entré esa mañana a la iglesia, y cuando yo entré, voy a ser sincero, yo pasé, vamos, buenas tardes, pero después me frené y sinceramente, mi conciencia moral, pues soy pastor, soy líder de la iglesia, ¿cómo voy a ser ignorante de la necesidad? De pronto no tan natural mi respuesta, y yo regresé a la puerta de la iglesia y créanme, otra confesión, no le dije ni una palabra, no tuve el valor, simplemente saqué la cartera, le puse un billete en la mano y le dije, creo que sí le dije al final, Dios te bendiga, y yo me metí en la iglesia diciendo, yo ya cumplí, yo soy una persona de amor, soy una persona bondadosa, soy una persona con atributos espirituales, porque soy espiritual. Me senté en la iglesia a adorar. Al ratito, cuando estábamos en la iglesia, de pronto la maestra de escuela sabática dijo: hermanos, muy buenos días. Antes del paso de la lección, queremos decir, esta mañana hicimos una dinámica que tal vez no se dieron cuenta. Quiero invitar a alguien que venga acá al frente. ¡Pum! Pasa este hombre al frente de la iglesia. Dice: hermanos, no se ofendan. Esto lo hicimos con el corazón para mirar cuánto de nosotros realmente amamos a nuestro prójimo. Y entonces se comenzó a quitar la ropa de pordiosero y me dice, le presentó su nombre. La hermana dijo: él es un amigo del trabajo. Yo lo invité porque obviamente ustedes nadie lo conoce, y para que el experimento funcionara. Y dinos, ¿cuántas personas te saludaron esta mañana al entrar? Y él dijo, realmente fueron solo 10 personas que me dieron una palabra, 10 de 300. Le dijeron: oye, ¿y cuántas personas te dieron algo? Solo 2 personas me dieron algo, este billete y esta moneda. Y dije, por lo menos, en la evaluación, si se trata por horas, yo ya me salvo, porque le puse un billete en la mano, lo cumplí. Y le dijeron: oye, ¿y cuántas personas te invitaron a entrar a la iglesia? Solo una. ¿Qué te ofrecieron? Pues me dijeron que al final del culto hay comida y si quiero agarro ropa. Imagínense, qué vergüenza. Frutos. Y eso es hablando de alguien extraño. Los mejores frutos del carácter de Dios se reflejan como yo, Armando Balán, trato primero a mi esposa. Lo que nadie ve. Como yo, Armando Balán, trato a mis hijos. Sí, porque en la iglesia de pronto podemos ser nosotros muy
muy buenos para impactar. Un caso puntual. Yo a mi esposa, oye, mi amor, ya es tarde, mira que vamos a llegar, yo soy el pastor, tengo que predicar, y tú, ¿qué? Pero cuando como yo como pastor dirijo la junta directiva y me llegaron tarde todas las juntas, hermanos, qué bueno que llegaron, miren, no se preocupen que lleguen tarde, pero lo importante es que estén aquí, vamos a trabajar, valoramos el fuego. Entonces mi esposa puede decir, ¿y no son frutos? Muchos de nuestros hijos, mucha de nuestra familia no está encontrando a Cristo por la carencia del fruto, porque dicen, ¿cómo yo voy a ser como el hombre? Mucha gente se está yendo de la iglesia por la carencia de frutos, porque la tercera forma como se mide esos frutos es como yo trato a los demás. ¿Cómo trato al hermano que se equivoca? ¿Cómo trato al pastor que se equivoca? ¿Cómo trato a los directivos que se equivocan? ¿Cómo trato al que falla? ¿Cómo trato al que cae? Hasta eso hay formas de tratar. No es que ya lo borraron por adulterio y ya estuvo, porque andaba de pecador. No, hay formas de acercarnos a Él, porque conforme a los frutos, conforme al carácter de Dios, nosotros nos acercamos a las personas y decimos, ¿sabes qué? Yo no soy nadie para decirte algo, pero te apreciamos y queremos luchar por ti. No te dejamos. Este es un desafío enorme, de los cuales soy el primero. Si yo les hablo de este mensaje, de esta palabra de Dios, es porque yo la necesito también en mi vida. Porque yo estoy luchando. Con mis hijos, hay un canto en internet esos que los niños cantan, que se llama Libre. No sé si lo han visto, lo ubican. Libre de las cadenas, es un canto adventista. Libre de la angustia, libre, el precio de la vida es ser libre. Entonces, hemos establecido un código. Cuando yo, Pastor Balam, papá y esposo, comienza a reflejar carencia de frutos, establecimos en casa un código, cantamos eso. Papá, libre de las cadenas. Papá, ya va, no te enojes, papá. Sé paciente con nosotros. Ayúdanos, papá. Porque todos estamos luchando con esto. Pero a veces a nosotros nos cuesta reconocer eso. El gran problema en la iglesia es que a veces no hay tiempo de analizar las cosas. Siguen su secuencia, pasa un año, entra directiva, quedó gente dolida, quedó gente lastimada, hay problemas entre nosotros, hay gente que está en necesidad económica, necesidad de enfermedad, nunca nos enteramos, a veces nos encerramos en un mismo círculo social, con los que yo me llevo, yo ayudo, con los que yo no me llevo, yo los ayudo y los tomo en cuenta. Es un desafío. Por eso el carácter de Dios, conforme a lo que estamos estudiando, lo primero es frutos. Lo segundo, lo cual no voy a detallar tanto esta tarde, esta noche, son los dones espirituales. 1 Corintios 12, 7 al 9, dice, cuál cada uno ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a algunos se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, a otros palabra de conocimiento por medio del mismo Espíritu, a otros fe, el mismo Espíritu. Corintios 12, 7 al 9, de Corintios. Y hay muchos pasajes acerca de los dones, es decir, otra evidencia que el Espíritu dirige nuestra vida es pensar nuestros dones y talentos en la obra de Dios. Estar dispuestos a servirle a Dios en la iglesia con un cargo, con una dirección de algo. No importa si yo voy a ir. Me encantó una de ustedes que es diaconisa y dice, pastor, y lo voy a predicar donde yo vaya. Me dijo, pastor, cuando cada vez que yo limpio esta plataforma de la iglesia, cada vez que yo limpio este púlpito que de paso brilla, hay muchos lugares que están empolvados los púlpitos. Dice, pastor, yo lo hago porque yo siento que así como Cristo me alcanzó y purificó mi vida, lo mínimo que puedo hacer es tener limpia su santa casa. ¡Qué lindo! Esa es la pasión de usar los dones y talentos para Dios.
nombraron al hermano tal encargado, ¿a qué se las arregle? Yo cuando no me llevo yo trabajo. Oye hermano, pero necesitamos más. O no se debía ni poner para regañar a los hermanos por contar que ellos quieran trabajar. Eso no es liderazgo en la iglesia. Liderazgo espiritual es un liderazgo conforme al carácter de Cristo, que primero entiende que le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo. No a ningún pastor, no al pastor Barco, no al pastor, ahora el presidente, el pastor Saúl Ruiz, no al pastor Balán. A ningún ser humano se le sirve a la iglesia, se le sirve a Cristo Jesús. Sí, pastor, es que muchos de los dirigentes fallan. Sí, yo fallo muchísimo, perdón. Pero bendito Dios que esta iglesia no es mía. Esta iglesia es de Cristo. Amén. Y el miembro que es utilizado por el Espíritu Santo, su pasión es servir. Siempre pensando qué hacemos. Su liderazgo refleja a Cristo. De paso, el liderazgo de la iglesia ha cambiado. Antes, hace muchos años, el liderazgo era pararse aquí y dar un discurso. Hermanos, nos falta esto, hermanos, hay que hacer esto, hermanos, hay esto, así que hay que hacerlo. Ha cambiado el tiempo. El mejor liderazgo del Espíritu Santo es servir a Cristo, vivir por su Espíritu y acercarme a la iglesia. Decir, hermanos, ¿qué tenemos que hacer juntos? ¿Cómo tus habilidades, tus talentos los podemos sumar para Dios? ¿Qué necesito yo hacer como líder para que la iglesia funcione? ¿Qué crees que puede funcionar mejor en la iglesia? ¿Cómo te sientes cuando hemos trabajado bajo este plan? ¿Cómo crees que podemos hacer mejor en la iglesia? Porque estamos interesados en la iglesia. Eso es conforme al carácter de Dios. Pero para ello hay que ser espirituales. Ahora, a mí me sorprende mucho una declaración en el capítulo del Señor de todas las gentes, del capítulo Nicodemo, porque hay un diálogo muy lleno del Espíritu Santo. Dice en el capítulo Nicodemo que las cosas espirituales, lo que justamente estamos hablando esta noche, las cosas espirituales solo lo pueden comprender los que son espirituales. Eso me sorprende y es un desafío. Porque significa, en otras palabras, que podemos exponer mucho acerca del carácter de Dios conforme al Espíritu Santo, que desea que vivamos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero si yo no soy espiritual, esta misma noche yo aquí me estoy durmiendo, esta misma noche yo aquí, ay pastor, eso ya sé. Alguien puede decir, pastor, está regañándonos. Pastor, ya le contaron de mi vida. Puede decir muchas cosas porque no está conectada con las cosas del Espíritu. Pero cuando el Espíritu nuestra vida, nos dice, wow, es cierto, la palabra de Dios es verdadera, eso hace falta en mi vida, y yo se lo estoy diciendo con el corazón, a mí me hace falta en mi vida. Hay una regla en la homilética, en la predicación, predicamos lo que sentimos que necesitamos en nuestra vida. Yo no vine a hablarles de estas cosas teóricas, yo no vine a dar un discurso lindo, hermano, vamos a ser agradecidos, miren que vamos a casa a dormir, hermano. El tema es desafiante, esta iglesia es linda, Dios les está bendiciendo, pero lo que Dios nos quiere decir esta noche es que si queremos llegar a otro nivel de iglesia, de servicio, de unidad, de amor, necesitamos, conforme al carácter de Dios, la presencia del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo esta noche? Es lo que necesitamos. Y probablemente mañana sigamos porque el mensaje es largo, yo quisiera seguirlo mañana, porque hay algunas cosas que debemos de hacer. Quizás podamos dejar alguna de ellas. ¿Qué podemos hacer? Voy a darle el bosquete y mañana vamos a seguir. Número 1, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar mañana. Número 2, necesitamos pedir la presencia del Espíritu Santo. Una cosa es escucharlo y otra cosa es clamar y decir, Señor, ven Espíritu Santo a mi vida. Yo quiero ser transformado conforme al carácter de Dios. Y número 3,
Necesitamos todos los días avivar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente pedirlo una vez, bueno, este cierre de 2018, pido al Espíritu, ya lo tengo y me quedo con Él para siempre. Todos los días necesitamos avivar esa presencia. Regresando a Hechos 19, cuando Pablo dio este discurso que nosotros ahora lo hemos parafraseado, la iglesia entendió que el gran problema de la falta de poder, de ánimo, de unidad, era porque no sabían que el Espíritu Santo necesitaba obrar en la vida de ellos y en la iglesia de ellos. Cuando tomaron la decisión de que el Espíritu descendiera con ellos, Pablo entonces les impuso las manos y ese día dice que el Espíritu se manifestó. Y dice que entonces comenzaron a hablar, a profetizar, a servir y por supuesto a unirse, a compartir las cosas. Y mañana vamos a hablar de eso porque tiene que ver justamente Hechos 1, Hechos 2, habla que la iglesia que nació cuando Cristo ascendió, esa iglesia lo primerito que tuvo que hacer fue pasar 50 días unidos en oración para reflejar el carácter de Dios. Tuvieron que reconciliar sus diferencias para reflejar el carácter de Dios. Tuvieron que compartirse las cosas para reflejar el carácter de Dios. Tuvieron que disponerse a servir, porque dicen que los grupos pequeños eran todos los días, y todos los días llegaba un nuevo miembro, y todos los días celebraban un convivio en la iglesia. Era tanto el fervor. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, mis hermanos, hace cosas extraordinarias. Mientras se prepara la persona o el grupo que va a cantar esta noche, otra persona, la Biblia habla mucho acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice que el Espíritu es fuego, se manifestó en llamas, la cabeza de ellos iluminada de fuego. También dice la Biblia que el Espíritu Santo se manifestó en viento. La casa se movía, la presencia del Espíritu Santo. También dice que el Espíritu Santo se manifestó en temblor. Dice que estaban orando. Tembló ese día porque era el poder del Espíritu Santo. Pero hay una manifestación del Espíritu que a mí me fascina, que esta noche yo quiero que tú te la lleves en tu corazón. Es la voz apacible que habla a la mente y al corazón. Es la voz que nos dice que mi madre Panchita me enseñó. Me dijo, hijo, nunca te alejes de Dios. Mientras tú escuches su voz, tú estarás cerca de Dios. Pero el día que dejes de escuchar la voz que te dice, Armando, estás mal, mira cuánto estás creyendo que tú eres, mira cuánto le estás hablando mal a tu esposa, mira esa acción incorrecta que estás realizando, mira eso que estás haciendo, y el día que yo diga, Señor, déjame en paz, eso ya lo sé. Yo soy líder de esta iglesia y a mí nadie me va a decir mis errores. Yo estoy bien. Hay peores que yo. En todo caso, este mensaje es a otros que andan mal, porque yo ando mal. El día que yo me cierre a la voz de Dios, a su espíritu, conforme a su carácter, ese día estaré perdido. Por eso me fascina pensar en el Espíritu como la voz que aún me habla, que aún me hace sensible, que aún me ubica en el camino. Y aunque me cuesta, yo tengo que ir a perdonar, yo tengo que reconocer, yo tengo que llorar,
tengo que hacer algo más por otros. ¡Qué lindo! Cuando el Espíritu nos hace sensibles, es una paz, mis hermanos, que de eso vamos a hablar mañana. Cuando el Espíritu mora en nosotros. Y esta noche, esa voz apacible que nos habla, mientras el grupo canta esta noche, yo quiero invitar a las personas que se unan conmigo. Yo quiero hacer un círculo de oración esta noche. Vamos a ponernos acá en medio del pasillo. Las personas que le piden al Señor esta noche: Señor, voz apacible, háblame, te necesito. No es un Pentecostés de 50 días. Son minutos con Dios en este momento. Por supuesto,